Hola, buenas tardes. Nos encontramos con el doctor Mario Eduardo Yáñez. Muchas gracias por recibirnos. Agradecemos su disposición y su apoyo para esta entrevista. Sus servidores, Gabriel Galloso, José Alejandro Tortos y así como el compañero Francisco Cohen, que no se encuentra aquí debido a que está en una competencia. Presentaremos esta entrevista como proyecto final del trimestre de nuestra materia de Historia en la secundaria Bilingüe Einstein, bajo el tema de las instituciones y las condiciones actuales del sector de salud. Muchas gracias. Ahora Gabriel iniciará con las preguntas. Buenas tardes, doctor Eduardo Mario Sánchez. ¿Cuánto tiempo lleva en este trabajo? ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su profesión? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario Eduardo Yáñez González. Soy médico epidemiólogo con maestría en salud pública. Tengo amplios diplomados en diferentes ramas, ¿no? Entonces, de salud dermatológica, de administración de hospitales, gerencia hospitalaria, de epidemiología, infectología, bueno, muchos diplomados diversos. Y con respecto a tu pregunta, es importante mencionar que tengo la carrera de medicina son 6 años, pero son un año de internato atrevido, son 8 años de estudio. Después de eso, brincamos a lo que es una especialidad, que me tomó 2 a 3 años de realizarla. Y después de eso ya tenemos laborando en el área médica de manera particular en una institución de 17 años. Entonces vayan sumando la cuenta de años que estamos estudiando. Bueno, usted ha mencionado el IMSS. ¿Cuál fue o es actualmente su puesto y qué funciones realiza? Ahí en el IMSS soy médico epidemiólogo, ¿sí? Estoy encargado de atención médica de varias tres áreas importantes, lo que es medicina preventiva, lo que es infecciones nosocomiales o intrahospitalarias y lo que son procesos de vigilancia epidemiológica de las enfermedades que les dije anteriormente. ¿Nos puede hablar de su experiencia trabajando en esa institución de salud? Bueno, aquí en Navajo es un hospital de segundo nivel. El seguro social está catalogado por primer nivel, que son las clínicas periféricas, las pequeñas, ¿no? Que tienen principalmente la consulta externa, padecimientos como diabetes, presión alta. Y el segundo nivel, ya a nivel hospitalario, atendemos diferentes tipos de situaciones. Hay urgencias, hay quirófanos y hay diferentes médicos especialistas. Y hay un tercer nivel en el seguro social, que es en Obregón, por ejemplo, que es la UMAE o el Coloso, que la gente lo ve aquí en la región. Y ahí hay subespecialidades y médicos mucho más especializados en enfermedades ya más específicas. Entonces la experiencia va enfocada en esos 3 niveles, porque ya saben ustedes, pues. ¿Usted nos podría dar su punto de vista de cómo el IMSS se enfrentó a la pandemia del COVID? Bueno, de manera general a nivel mundial, pues es algo inesperado, ¿no? Y como algo inesperado, normalmente los hospitales tenemos una demanda o una infraestructura ya instalada. ¿Qué significa esto? Una infraestructura instalada significa que tenemos lo necesario para trabajar con la población normal. Entonces no estábamos acostumbrados a tener una atención excesiva de un solo padecimiento, por un lado. Por otro lado, no teníamos ni infraestructura en ninguna institución, no nada más en seguro social, para atenderlas, ese tipo de enfermedades. Y otro problemática importante dentro de lo que fue la pandemia es de que los insumos, ¿sí?, no los teníamos también al alcance o de manera inmediata. ¿Por qué? Porque normalmente tenían que adquirir en otros lugares, cubrebocas, alcohol gel, los cubiertos, los lentes, etcétera, todo el equipo de protección personal. Fue difícil al principio, ¿no? En lo que ahí hay trámite administrativo, donde hay proveedores, compras, demandas, llega el pedido, todo ese tiempo fue prolongándose, ¿no? Entonces llegamos a un momento en que estábamos saliendo pacientes sin la protección específica necesaria. Entonces una de las principales fue esa, la atención, la infraestructura instalada que no era suficiente, la demanda excesiva y sobre todo los recursos que no llegaban oportunamente por el proceso administrativo de solicitar. Y eso pues trajo muchos problemas para la atención médica de los pacientes. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, que las personas no acatábamos al principio las indicaciones del sector salud, no nos lavado de manos, alcohol gel, cubrebocas, etcétera, no lo hacíamos. Y no vayan a fiestas, no vayan al cine, que la sana distancia no la respetábamos. Quedémonos en nuestra casa, quédate en casa, tampoco lo respetamos. Entonces, hasta que ya empezamos a ver
que un familiar se enfermaba, se ponía grave, o otro familiar o vecino falleció, es cuando ya empezamos a creer. Entonces el problema de credibilidad es cuando ya se vio, ¿no? Se fue una parte importante dentro de la población. Ok. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para lograr la equidad en el área? Equidad que sea igual, Sí. o equidad que sea hombre o mujer. No, que sea igual para todos. O sea, por ejemplo, lo que nos estaba diciendo ahorita, que se podría hacer para que en un lugar así como en Las Bocas se pueda tener la misma atención médica que aquí o en Obregón. El Sistema Nacional de Salud ha implementado varias cosas, ¿no? Uno, pidió centros de salud de atención primaria, que son los centros que están chiquitos en algunos lugares, ¿no? Ubicados estratégicamente para donde abarca varios lugares, varios pueblitos que van a ser lugar a consulta. Y ahora el gobierno federal estableció universidades rurales, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, lugares donde no es tan accesible la atención médica especializada, pues ya va a haber allá, ¿no? La idea es del gobierno que las universidades rurales hagan médicos especialistas rurales para que se queden a vivir en esos lugares. Y la problemática de equidad que está muy desequilibrada en la área rural con la urbana, pues se vaya resolviendo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también el gobierno federal trajo médicos especializados de Cuba, ¿no? Contratados mediante un acuerdo de no hablemos de política, pero trajo a estos médicos y los asignó en lugares de la sierra, donde no había, por ejemplo, un ginecólogo, no había un internista, donde no había un especialista, pues ahí están trabajando ellos, con la finalidad de resolver esa parte de equidad, ¿no? Luego le preguntaba qué parte de equidad en cuanto a infraestructura, pues va a estar muy difícil cubrirlo, ¿no? Porque no podemos poner una red de esas en Las Bocas, no podemos poner un quirófano en Las Bocas, pero sí podemos poner a lo mejor médicos especialistas en esos lugares para que tienen ese tipo de población. Y esa población se tenga que trasladar hasta acá por un interconsulta de un internista, de un homólogo, de un pediatra, de un ginecólogo, sino que allá lo hagan, pues, ¿no? Hablando desde un punto de vista de equidad, ¿no? Ok. Ya mi última pregunta es, ¿cómo cree usted que los jóvenes podríamos participar? ¿Cómo cree usted que podemos nosotros los jóvenes participar en la formación? ¿En la formación de qué? ¿De salud? Sí, de salud. Okay. ¿Cómo contribuir en salud ustedes? Sí. Con hábitos higiénicos y alimenticios. Con eso pueden hacer. Hábitos higiénicos y alimenticios básicos, por ejemplo. Si no hacen ejercicio, nos ponemos obesos. Y eso crea diabetes, hipertensión y la misma obesidad. ¿Sí? Si no comen saludable, por ejemplo, sabritas, refrescos, dulces, etcétera, etcétera, pues contribuye a la diabetes, a la presión, ¿sí? Y contribuye también a la degeneración del cuerpo. También otro hábito que no es que no tengan el hábito de lectura, por ejemplo, y que nos la llevemos en la preparada, produce problemas visuales, ¿sí? Produce problemas en la columna, produce muñecas en los dedos, enfermedades articulares. Entonces, los jóvenes no tienen que contribuir con la salud de la gente o de la población, tienen que contribuir con su salud, con sus hábitos, haciendo ejercicio, comiendo saludablemente, alimentándose saludable. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes de jóvenes mejoren eso, en un futuro no van a estar como sus papás, con presión alta, con diabetes, con dolores de espalda, etc. Y estamos, la mayoría de los adultos tenemos alguna enfermedad condicionada por los malos hábitos que teníamos de jóvenes. Básicamente estoy diciendo que para evitar andar visitando doctores cada semana y eso, tenemos que arrancar el problema desde ahora. ¿La raíz? Desde la raíz. No de la raíz, sino de la juventud. Desde la juventud. Si a un niño le enseñan a lavarse las manos desde una temprana edad, el niño se va a lavar las manos siempre, o la mayoría de las veces. Y si se lava las manos, no va a tener enfermedades diabéticas, ¿sí? No se va a enfermar del estómago, etcétera, etcétera, ¿no? Si a un niño lo enseñan a comer alimentos como frutas y verduras,
vitamina C, etcétera, etcétera, no va a tener enfermedades de gripe o de respiratoria. Entonces, si un niño hace ejercicio, fomenta el deporte, no va a tener problemas de articulaciones, de obesidad, pues mucho menos. Y eso obviamente impacta en un futuro en el control de sus enfermedades. No van a presentar pues, enfermedades tan comunes como lo estamos presentando nosotros. Bueno, agradecemos mucho su apoyo, su información y su tiempo para compartir con nosotros tan valiosa información. ¿Desea agregar algún comentario? ¿No? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y agradecemos su atención. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo.